Vida silvestre en Panamá, carrera a muerte por la supervivencia. Se trata de la selva tropical del Darién, uno de los ecosistemas más prístinos que quedan en América, conocido como el tapón del Darién, donde el continente se divide entre los humanos y la vida silvestre. El bosque de Darién es como un laberinto de 3 capas, el dosel está iluminado por la luz del sol y el canto de los pájaros, la capa intermedia es húmeda y densa, y la capa del suelo es donde pequeñas sombras crean un mundo en miniatura pero igualmente complejo. Arriba, ramas de árboles gigantes se entrelazan como puentes vivientes que conectan troncos de árboles antiguos. Los tucanes con picos coloridos vuelan entre los árboles, emitiendo llamados resonantes como si recordaran los viejos tiempos de la selva. En algún lugar entre el denso follaje, un pequeño colibrí, como un rayo viviente, cuelga inmóvil en el aire solo para tomar un sorbo de néctar de una flor de bromelia en flor. Allá arriba hay un mundo colorido, pero también siempre alerta. Porque en una rama cercana y cubierta de musgo, un águila arpía, la ave rapaz más famosa de la selva tropical, observaba cada pequeño movimiento allá abajo con ojos muy agudos. Bajo el dosel de árboles antiguos, donde la luz era solo un destello solitario a través del follaje, una rama de río serpenteaba silenciosamente como una tira de seda marrón en el corazón del bosque de Darién. La superficie del agua estaba tan quieta que parecía como si no hubiera nada más que el flujo silencioso de limo y tiempo. Pero al otro lado los arbustos se movieron ligeramente. Una figura se acercó sigilosamente, el pelaje moteado casi se perdía en la luz irregular de la jungla. Es el jaguar, el legendario depredador de la selva tropical, pero hoy no caza ciervos ni capibaras. Hoy toca cazar peces. A diferencia de la mayoría de los otros grandes felinos que evitan el agua, el jaguar es un excelente nadador. Su cuerpo musculoso, sus extremidades cortas pero fuertes y sobre todo su fría paciencia lo convierten en un terror no solo en la tierra sino también en el agua. El jaguar se acercó a la orilla del río, observando en silencio. Debajo del agua turbia había grandes bagres acechando entre las raíces sumergidas, sacando ocasionalmente la cabeza para atrapar algún insecto que cayera. Solo un momento de descuido y la muerte golpeará como un trueno. Lentamente, como una sombra, el jaguar descendió, sus pisadas apenas perturbaban la superficie del agua. Todos los músculos se tensaron en anticipación. Luego, en un solo movimiento, se sumergió directamente en el agua, rápido, limpio e inesperado.
jaguar agarró el pez, nadó contra la corriente y subió a la orilla describiendo un elegante arco. Allí estaba, empapado, con los ojos brillantes, trayendo a casa una comida diferente a la de cualquier otro depredador de la familia de los felinos. El jaguar no solo es el dueño de la selva, también es el gobernante del agua. Y aquí, los oscuros ríos del Darién, se encuentra el escenario perfecto para su arte de caza multidimensional, en tierra, bajo el agua, entre la luz y la oscuridad, entre el silencio y la explosión del instinto. En las hojas húmedas y podridas de la selva panameña, donde la luz nunca llega al suelo, hay un ejército sin color ni fanfarria, pero que cada vez que aparece pone en alerta a todo el ecosistema. Son hormigas guerreras, pequeños guerreros colectivos que nunca se detienen. Si los jaguares son asesinos silenciosos en la tierra, las hormigas guerreras son la corriente subterránea que arrasa el bosque como una inundación viviente, engullendo a cualquier criatura débil que encuentre en su camino. A diferencia de la mayoría de las otras hormigas que viven en nidos permanentes, las hormigas guerreras del género Eciton tienen un estilo de vida nómada único. No construyen nidos permanentes, sino que se desplazan constantemente, creando nidos temporales uniendo sus propios cuerpos entre sí, llamados vivac. Cientos de miles de hormigas tejen sus cuerpos formando una masa viviente, aferrándose a raíces de árboles, rocas o madera podrida, creando una fortaleza móvil, donde la reina pone sus huevos y las larvas se desarrollan durante varios días antes de que el ejército parta nuevamente. Lo más singular de las hormigas guerreras es la forma en que cazan. Sin acoso, sin aislamiento, sino colectivización de todas las actividades. Cada una de sus cacerías se asemeja a un asalto militar bien orquestado. Decenas de miles de individuos cargan hacia adelante en formaciones en abanico, cubriendo el suelo, arbustos bajos e incluso troncos de árboles durante varios metros. Cada hormiga soldado, con mandíbulas grandes y poderosas, lidera la formación, lista para atacar y derribar rápidamente a su presa. Detrás están las hormigas obreras más pequeñas, cuyo trabajo es cortar la presa, transportarla, cuidar las larvas y proteger a la reina. Cualquier criatura pequeña, desde orugas, cucarachas, arañas hasta crías de serpiente o lagartijas dormidas, puede convertirse en comida en un abrir y cerrar de ojos. No utilizan los ojos para orientarse, ya que la mayoría de las hormigas guerreras son ciegas. En lugar de ello, se comunican y navegan utilizando feromonas, señales químicas altamente sofisticadas que ayudan a que toda la colonia actúe como una unidad unificada, ordenada y sin perturbaciones, aunque pueda contar con hasta 500.000 de individuos. Por extraño que parezca, la presencia de hormigas guerreras hace que todo el bosque esté más vivo. Muchas aves, como los hormigueros, los zorzales y las marmotas, siguen las colonias de hormigas como oportunistas, a la espera de atrapar a los insectos en pánico que huyen del torrente de hormigas. Se trata de una relación vagamente simbiótica.
Las hormigas no se benefician directamente, pero inadvertidamente crean oportunidades de alimentación para toda la comunidad de otros organismos. La vida de una hormiga guerrera sigue un ciclo de dos fases. La fase de asentamiento, cuando la colonia se detiene, la reina pone miles de huevos, las larvas eclosionan y se desarrollan, y la fase nómada, cuando los huevos se convierten en pupas, la colonia se pone en camino nuevamente. Cada ciclo dura alrededor de 3 a 4 semanas y, por eso, nunca se quedan quietos, un ejército sin ciudad, con un solo objetivo, sobrevivir y expandir su próxima comida. Donde dos océanos se encuentran, el Caribe turquesa al norte y el Pacífico ondulante al sur, la costa de Panamá se extiende como una delicada cinta de seda, impregnada del aliento de ambos mundos acuáticos. A diferencia de las playas llenas de gente, la costa prístina de Panamá es un lugar donde la naturaleza puede susurrar, contando historias libremente a través del sonido de las olas, el viento y las extrañas formas impresas en la arena cada mañana. Cuando el sol salió detrás de las palmeras a lo largo de la orilla, los primeros rayos de luz cayeron sobre el agua como una fina capa de pintura dorada. El océano Pacífico no estaba ventoso en ese momento, las pequeñas olas murmuraban, rodando hacia la orilla en eterna paciencia. En el lado del Caribe, el agua es tan clara que se pueden ver arrecifes de coral individuales y bancos de peces coloridos nadando alrededor, bordando patrones en movimiento en el fondo arenoso. Sobre la arena desierta aún se ven claramente las huellas de las tortugas marinas, rastros de su nacimiento durante la noche, cuando brillaba la luna llena. Las tortugas golfinas, después de miles de kilómetros de migración, llegan silenciosamente a la costa, cavan nidos en la oscuridad y depositan cientos de huevos en la arena, una promesa para las generaciones futuras. El viento traía el olor de la sal marina, el penetrante olor de las algas y la humedad de la tierra, un olor indescriptible, que solo se encuentra en lugares donde el mar todavía está salvaje. En alta mar, una manada de delfines nariz de botella rompe la superficie del agua con elegantes saltos mortales. Cazan, juegan y se comunican en un lenguaje único de sonidos que resuenan hasta el fondo del océano como notas musicales brillantes. Cerca del arrecife, bancos de peces tropicales, peces loro, peces mariposa, peces payaso, se esconden entre los coloridos corales, creando una sinfonía de colores submarina. Y allí, en las grietas más oscuras, extrañas criaturas como sepias, camarones mantis y caballitos de mar panameños aún prosperan, en silencio y en las maravillas de la evolución. Cuando el sol comenzó a salir sobre la costa panameña, el agua se tornó de un color turquesa claro y aparecieron las primeras ondas, no por el viento, sino por la aparición de una manada de delfines nariz de botella. Primero apareció y desapareció una aleta dorsal,
luego todo el cuerpo gris plateado subió a la superficie del agua con un suave salto, enviando espuma blanca como flores marinas. No llegaron ni silenciosamente ni apresuradamente, sino con la confianza de los gobernantes más inteligentes bajo el agua. Los delfines nariz de botella son mamíferos, parte de la familia de las ballenas, pero poseen una inteligencia y una vida social sorprendentemente complejas. No solo cazan en manadas, sino que también se coordinan, se comunican con silbidos distintivos e incluso son capaces de llamarse entre sí mediante sonidos únicos. Esa inteligencia es la herramienta más poderosa que poseen, más allá de la velocidad de buceo, la fuerza muscular o la agudeza de sus dientes. Esta mañana, los delfines avistaron su objetivo, un banco de anchoas congregándose cerca del arrecife costero. Un banco de peces pequeños forma una esfera viva bajo el agua, miles de individuos se mueven simultáneamente como un todo unificado, intentando cegar al enemigo con movimientos caóticos. Pero para los delfines nariz de botella, no es una barrera, es un juego de estrategia. Un grupo de delfines se separó y comenzó a rodear el banco de peces a una velocidad cada vez mayor, formando una red de burbujas, un pequeño pero efectivo círculo de aire que hace que los peces entren en pánico y se amontonen. Otro individuo se lanza desde el fondo, usando un sonar para localizar a su presa, luego se lanza hacia adelante a la velocidad de una flecha, abriendo sus mandíbulas y agarrando un grupo de peces antes de que el anillo de burbuja se disipe. Se organiza una fiesta táctica sin palabras, solo señales, sonidos y memoria colectiva. Cuando sus barrigas estuvieron llenas y el agua se calmó, la escuela comenzó a jugar. Saltos mortales en estilo libre, silbatos que flotan entre las olas y algunos individuos incluso arrojan parches de algas como si estuvieran jugando con el océano. En ese espacio, no solo vemos un depredador maduro, sino una comunidad, una inteligencia que vive en medio del océano. Sobre el agua, las aves marinas volaban en círculos, charranes, gaviotas, garcetas, lanzándose como flechas plateadas para atrapar peces en un abrir y cerrar de ojos.
y cuando baja la marea, toda la orilla arenosa queda expuesta como una gran alfombra, donde cangrejos, caracoles y gusanos de mar comienzan a darse un festín de sol. Con la luz de la tarde, el mar de Panamá cambia de color, de azul a plateado, luego gradualmente a rojo como una marca ardiente en el horizonte. En la naturaleza, donde la velocidad y la fuerza son a menudo primordiales, los delfines nariz de botella son una prueba de que la inteligencia y la coordinación pueden conquistar el océano. Y en las aguas cristalinas de Panamá, estos guerreros de color gris plateado cuentan la historia de una criatura que no solo sobrevivió, sino que vivió con la delicadeza, precisión y encanto de una canción oceánica. Entre las nieblas que envuelven el altiplano de Chiriquí, en Panamá, donde los bosques nubosos están siempre húmedos y cubiertos de líquenes, se oye un llamado débil, claro y solitario, como una flauta que resuena del pasado. Es el canto del resplandeciente quetzal, una de las aves más legendarias de Centroamérica, una criatura real y un símbolo mítico viviente en la selva. El quetzal glorioso, Paromachus mocino, de la familia Trogonidae es endémico de los bosques nubosos montañosos de América Central, desde el sur de México hasta Panamá. En náhuatl antiguo, quetzal significa plumas de cola largas y preciosas, y no es una exageración, el macho adulto tiene una cola que se extiende más allá de su cuerpo, brillando en turquesa y oro como metal líquido bajo el sol de la mañana. Su cabeza y espalda estaban cubiertas de un verde exuberante, su pecho era tan rojo como una baya madura, sus profundos ojos negros eran como gotas de rocío aún suspendidas en la rama de un árbol al amanecer. A pesar de su impresionante apariencia, Quetzal vivió una vida solitaria. No le gusta el ruido ni el bullicio, suele volar solo o en parejas entre las altas copas de los árboles, donde el musgo y las orquídeas cuelgan como suaves cortinas. Esta ave se alimenta principalmente de frutos silvestres, especialmente el fruto del árbol de aguacate silvestre, Persea americana, pero también captura insectos, pequeñas lagartijas y ocasionalmente ranas. Se tragan el fruto entero y luego pasan las semillas, ayudando a propagar las especies vegetales, manteniendo los bosques nubosos en constante regeneración. Una de las características biológicas más llamativas del quetzal es su comportamiento reproductivo dependiente de los troncos de los árboles en descomposición. No cavan sus propios nidos, sino que utilizan sus picos para agrandar las cavidades existentes, a menudo dejadas por los pájaros carpinteros. El macho y la hembra incuban los huevos juntos, turnándose para cuidar el nido durante varias semanas.
Cuando están criando a sus crías, se vuelven extremadamente vigilantes, rara vez abandonan el nido por mucho tiempo y están listos para salir corriendo a ahuyentar a los intrusos, a pesar de su pequeño tamaño en comparación con la mayoría de los depredadores. Sin embargo, es esta especialización del hábitat, sobreviviendo solo en bosques nubosos a altitudes de 1.200 a 3.000 metros, lo que hace del quetzal un ave vulnerable al cambio climático y la deforestación. Cuando se talaron los bosques nubosos, también desaparecieron los antiguos árboles podridos donde anidaban. Las bandas migratorias tradicionales de los bosques de tierras altas a las zonas bajas durante la estación fría también se están volviendo inestables a medida que el clima cambia erráticamente. Sin embargo, cada mañana temprano en el bosque de Chiriquí, si uno tiene suerte, todavía puede vislumbrar una pluma verde deslizándose a través del dosel, tan suavemente como una hoja que cae boca abajo. Ni un sonido, ni un gesto ostentoso, solo la luz reflejándose en las alas y la larga cola emplumada girando en el aire como un hechizo natural. Para los antiguos mayas, el quetzal era un símbolo de libertad y del espíritu de la selva, tanto que creían que al ser capturado, el ave moriría de pena. Y tal vez eso es lo que hace al quetzal tan hermoso, no solo por sus brillantes colores, sino porque es la imagen más vívida de una belleza inalcanzable, la belleza de lo salvaje, de la selva, de la vida cuando está intacta. El sol sale sobre el Serengeti, despertando la naturaleza salvaje. Manadas de cebras y ñus se arremolinaban como tormentas de polvo, embarcando en un viaje de vida o muerte. Allá arriba, los buitres vuelan en círculos esperando la caída. Abajo, una jauría de perros salvajes aceleraba y acorralaba a un antílope joven. En una fracción de segundo, la caza terminó. Pero el peligro no termina ahí. Mientras un ibis meridional aterriza en el agua, un águila pescadora se lanza en picado desde arriba. Un salto preciso y el juego de supervivencia continúa, cruel, violento y, sin embargo, majestuoso. Tanzania, tierra de depredadores. El sol africano brilla en el Serengeti, convirtiendo las vastas praderas en un mar de oro árido. El viento transportaba capas de polvo rojo que pasaban a través de los árboles de acacia desnudos y transportaban el calor abrasador de la estación seca. A lo lejos, el horizonte empezó a moverse. Al principio eran solo unos pocos puntos, luego se extendieron como una inundación. Se acerca un muro en blanco y negro,
cientos de miles de cebras marchando, uniéndose a la corriente más grande del planeta. El terremoto comenzó, el suelo tembló bajo los pasos apresurados, el sonido de los cascos resonó fuerte, rítmicamente como una sinfonía interminable de naturaleza salvaje. Cada año, más de 300.000 cebras, junto con 1,5 millones de ñus y cientos de miles de gacelas, emprenden una de las migraciones más feroces del planeta. No se mueven porque quieren, sino porque tienen que hacerlo. Las lluvias han abandonado el Serengeti, dejando tierras estériles, charcos secos y hierba marchita que ya no es suficiente para sustentar todo. Si no se ponen en camino, morirán, de hambre, de sed o a manos de los depredadores que atacan a los rezagados. Pero había más que pastos verdes por delante. En el viaje de más de 800 kilómetros, se enfrentarán a los desafíos más brutales de África. Al frente de este ejército gigante están las cebras más fuertes. Sus poderosos pies pisoteaban el suelo agrietado, creando espesas nubes de polvo. Los cuerpos rayados en blanco y negro reflejan la brillante luz del sol, creando una ilusión hipnótica en la vasta pradera. Pero incluso en medio de esta multitud, no pueden ser negligentes. Con las orejas siempre erguidas y los ojos constantemente escudriñando la tierra que se encontraba frente a nosotros. Muy arriba, bandadas de buitres leonados volaban en círculos, con las alas negras abiertas, observando cada paso de los migrantes, esperando que los débiles cayeran. Bajo la hierba alta, el león del Serengeti esperaba, siguiendo con sus ojos dorados cada paso. Solo un momento equivocado, un pájaro perdido y se acabó. El sol africano cae sobre las llanuras del Serengeti. Después de cientos de kilómetros deambulando, la manada de cebras llegó finalmente a las orillas del río Mara, la cruel frontera natural entre la vida y la muerte. Ante ellos se extendía un arroyo turbio y de rápida corriente que ocultaba peligros mortales. Detrás hay una capa de hierba seca que poco a poco se va agotando, no queda nada a lo que agarrarse. Sabían que si no cruzaban ese río, el hambre y la sed los matarían antes de que el depredador pudiera atacar. Los líderes se detuvieron, con las orejas erguidas y los ojos escudriñando nerviosamente el borde del agua. No había señales de caimanes, pero no eran fáciles de engañar. El instinto nos dice que los depredadores más pacientes acechan bajo las aguas tranquilas. Pero la manada que iba detrás iba creciendo en tamaño y la presión de cientos de miles de individuos recaía sobre los líderes. No pueden dudar eternamente.
La duda puede significar la muerte. Sin otra opción, un valiente líder cebra se zambulló en el agua. Y como si se tratara de una reacción en cadena, toda la manada se precipitó de repente hacia allí. La superficie del agua estalló. El sonido de los cascos golpeando el río y los relinchos resonaron por todo el valle de Mara. Las cebras nadan con fuerza, moviendo las patas constantemente y manteniendo la cabeza siempre elevada sobre el agua para mantener el equilibrio. Los adultos formaron rápidamente una corriente rayada que se extendía por cientos de metros, todas en dirección a la orilla opuesta. Pero esto es más que solo nadar. Esta es una batalla de vida o muerte. Desde el fondo del río los depredadores acechaban. Los cocodrilos del Nilo, los asesinos más implacables de África, miden más de 5 metros de largo y son tan inmóviles como la madera a la deriva. Pero en medio del caos, los sobrevivientes continuaron avanzando. Los primeros tocaron la arena con sus cascos, con las piernas temblando pero aún corriendo. No se detienen a descansar, no miran atrás. Cada segundo de retraso podría significar que se conviertan en tu próxima comida. Entonces los demás escaparon del agua mortal uno por uno, con barro por todo el cuerpo, respirando con dificultad pero con los ojos aún llenos de la voluntad de sobrevivir. Cuando los cascos de los últimos caballos alcanzaron la otra orilla, el río que había detrás había vuelto a su calma original. Los cocodrilos se hundieron hasta el fondo del agua, preparándose para la siguiente cacería.
Los buitres comenzaron a aterrizar sobre los cadáveres abandonados. Pero la manada de cebras no se detuvo. El viaje aún no ha terminado. Frente a ellos estaban las verdes praderas del Serengeti, donde la vida continuaba. Pero dentro de unos meses, cuando el agua se seque y la hierba se marchite, tendrán que regresar de nuevo al sur. Y la gran migración continuará, como lo ha hecho durante millones de años, un ciclo interminable de supervivencia. El río Mara volvió poco a poco a la calma después del caos. En la otra orilla, la última manada de cebras pisó las verdes tierras del Serengeti, dejando atrás a los desafortunados que nunca lograron cruzar las aguas mortales. Pero para el cocodrilo del Nilo, la caza acaba de terminar. Estos antiguos depredadores han estado esperando este momento durante semanas y ahora están disfrutando los frutos de su trabajo. Cuando los cocodrilos se han saciado, se sumergen lentamente, desapareciendo bajo el agua fangosa y volviendo a un estado inmóvil, a la espera de su próxima presa. Pero la vida silvestre nunca se pierde una comida. En lo alto del cielo, los limpiadores del Serengeti descubrieron los restos de la fiesta. En medio del calor brutal de la tarde del Serengeti, grandes sombras comenzaron a aparecer en el cielo. Una bandada de buitres leonados, con una envergadura de casi 3 metros, volaba en círculos explorando las orillas del río Mara. Habían estado esperando este momento, cuando los depredadores se marcharan, dejando el campo de batalla a los carroñeros. Los cocodrilos se han llevado la mayor parte, pero todavía queda algo: huesos, piel, órganos, todo lo cual será rápidamente limpiado por estos insaciables carroñeros. Sobre la superficie del agua, decenas de cadáveres hinchados flotaban en grupos, empujados por la corriente hacia remolinos o atrapados entre las rocas. La muerte cubre silenciosamente el río, pero para los limpiadores del Serengeti, es la señal de un festín. Empezaron a aparecer sombras oscuras en el cielo. Los buitres leonados, los buitres de Ruppel y los buitres calvos vuelan en círculos, escudriñando con atención el agua en busca de las presas restantes. Sabían que en la orilla los cocodrilos se habían llevado la mayor parte de la carne fresca. Pero en el río, entre los cadáveres hinchados, todavía había órganos y médula ósea, suficientes para alimentar una bandada de buitres. De repente, un buitre leonado plegó sus alas y descendió en picado. Sus largas patas tocaron el agua, sus alas se extendieron para mantener el equilibrio mientras aterrizaba sobre el lomo de un cadáver de ñu flotante.
Uno por uno, los buitres aterrizaron, clavándose sus garras en la piel hinchada, balanceándose sobre los cadáveres flotantes como caballeros en un barco de guerra podrido. Después de una feroz travesía del río, la manada sobreviviente de cebras y ñus entró en la primera sombra para descender en picado. Un buitre leonado aterrizó suavemente sobre el lomo del cadáver de un ñu, balanceando sus largas patas sobre la piel hinchada. Luego, uno por uno, toda la bandada fue aterrizando, dispersándose por el agua como marineros en balsas flotantes. Pasaron con cuidado sobre los cadáveres de los animales, con las alas ligeramente abiertas para mantener el equilibrio mientras se aferraban a cada lugar seguro. Picos largos, curvados y afilados comenzaron a explorar, buscando restos de la naturaleza. Algunos buitres permanecían en la orilla, inclinando la cabeza para observar a sus compañeros, esperando el momento adecuado para unirse a la pelea. Los más atrevidos se adentraron en las aguas poco profundas, usando sus anchas alas para equilibrarse mientras se acercaban a los cuerpos varados. No hay prisa ni competencia feroz, solo un proceso natural que lleva ocurriendo siglos y en el que lo que queda se devuelve a la tierra. Cuando la fiesta terminó, los buitres despegaron uno a uno, con las alas abiertas, llevando corrientes de aire caliente, volando alto para continuar su viaje. Regresan a los cielos del Serengeti, buscando la siguiente señal de cambio en el ciclo interminable de la naturaleza. Río abajo, los cadáveres de animales que quedan siguen flotando, mezclándose con la vida salvaje de esta tierra. El Serengeti nunca deja de moverse, e incluso en sus momentos finales, todo todavía tiene un lugar en este gran ecosistema. El sol africano colgaba en el cielo, abrazando las praderas del Serengeti con un calor brutal. La estación seca ha envuelto esta tierra, convirtiendo las exuberantes praderas verdes en un mar de polvo amarillo. Los ríos se fueron estrechando poco a poco, dejando tras de sí charcos fangosos donde se reunían miles de criaturas sedientas. Y allí, la batalla por la supervivencia tiene lugar una vez más. Desde lejos, una nube de polvo se levantó en el horizonte. El sonido de los cascos resonó, fuerte e implacable. Las manadas de ñus continúan su eterno viaje, atravesando tierras áridas en busca de los pocos pastizales que quedan. Cientos de miles de ellos se movían como un río sin fin, sus ojos vacíos reflejaban el cansancio del viaje. Pero no pueden parar. Si se retrasa, la muerte llegará antes de que regrese la siguiente lluvia. Un ñu joven siguió a su madre,
cada paso cansado por la sed. Nunca antes había pasado por una estación seca. No sabe que en esta tierra ser débil significa quedarse atrás. Y no sabía que, a lo lejos, entre la hierba amarilla, una jauría de perros salvajes africanos había tomado posición. A diferencia de los leones, que dominan cazando mediante la fuerza, los perros salvajes africanos son maestros de la coordinación. Sus manadas pueden contar con hasta 20 individuos, una máquina de caza que opera con tácticas perfectas. Nadie actúa solo. No necesitan rugir para asustar a sus presas. Solo requieren paciencia y rapidez. Un perro salvaje fue el primero en ponerse de pie, con sus grandes orejas erguidas, explorando la manada de antílopes. Encontró su objetivo, el cachorro se estaba quedando atrás. Se escuchó un suave grito y la manada comenzó a moverse. No se apresuran a subir inmediatamente. Aceleran lentamente, formando un arco que rodea a la presa sin que ésta lo sepa. Pasos ligeros, ojos fríos, un plan perfecto que se desarrolla antes de que la víctima se dé cuenta de lo que le espera. Un antílope adulto de la manada detectó el peligro y sacudió la cabeza en señal de alarma. La manada de ñu se estremeció y se desató el caos mientras todos huían a la vez. Pero para los perros callejeros, eso es exactamente lo que necesitan. Los más rápidos se lanzaron hacia adelante, empujando a los jóvenes lejos de la manada. Ahora toda esperanza de supervivencia estaba perdida. A lo lejos, la manada de ñus continuaba su viaje. Nadie volvió atrás, nadie lloró al que quedó atrás. En la naturaleza, cada criatura tiene su papel. Los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados y los depredadores continúan manteniendo el equilibrio de la naturaleza.
A medida que el sol se ponía lentamente detrás del horizonte, los perros salvajes comieron rápidamente su parte. No se quedaron mucho tiempo, la sombra de depredadores más grandes se acercaba. Hienas, buitres, incluso leones, todos han olfateado los restos. Pero a los perros salvajes no les importó. Estaban llenos. Esta noche descansarán y mañana, cuando salga el sol, continuarán su caza. La estación seca en Tanzania todavía es larga, y las praderas del Serengeti aún esperan a los más fuertes para entrar en el interminable juego de la supervivencia. El sol de la mañana refleja una luz dorada brillante en la superficie del lago Manyara. Finas capas de niebla flotaban sobre la superficie del lago, mientras suaves brisas agitaban las lentejas de agua flotantes. Este es un refugio para miles de aves acuáticas, desde elegantes cigüeñas blancas y tranquilas garcetas hasta bandadas de brillantes flamencos rosados que se extienden hasta el horizonte. En aguas poco profundas, una bandada de grandes cigüeñas blancas, arde a alba, caminan suavemente, sus gráciles posturas se reflejan en el agua como si fueran bailarinas en acción. Observaron pacientemente, con sus agudos ojos rastreando cada pequeño movimiento bajo el agua. Entonces, como un relámpago, sus picos descendieron y atraparon un pequeño pez que acababa de pasar. Sin potencia, sin velocidad, solo precisión absoluta. En otro rincón del lago, un grupo de cigüeñas negras, Ciconia nigra, permanecían inmóviles como estatuas. A diferencia de las cigüeñas blancas, cazan utilizando una táctica completamente diferente, escondiéndose en las sombras, esperando que la presa venga hacia ellos. Cuando una rana descuidada salta fuera de la hierba acuática, un picotazo ultrarrápido acaba con todo. Cada especie tiene su propia estrategia, pero todas dependen de los ricos recursos hídricos de Tanzania para sobrevivir. Desde arriba pasó una sombra. El águila pescadora africana, Aliaetus vocifer, desciende en picado, escudriñando el agua con sus agudos ojos. No se preocupa por las aves adultas, sino que se dirige a los flamencos recién nacidos. Con un poderoso aleteo, descendió como una flecha y capturó a su objetivo con sus garras de acero. En una fracción de segundo, se elevó nuevamente, llevándose su premio consigo. Aquí, ya sea gobernante o presa, todos deben luchar por sobrevivir.
El amanecer ilumina las riberas salvajes de los ríos de Tanzania. Bajo los acantilados del río Rufiji se desarrolla una escena mágica. Cientos de limoncillos rosados del sur, Merops nubicoides, se derraman desde pequeñas madrigueras excavadas en la orilla, sus alas brillando a la luz del sol. Se elevaron por el aire, dando vueltas y haciendo malabarismos con los vientos de la mañana. Con un cuerpo pequeño, de solo 22 a 28 centímetros de largo, las plantas de limón rosa del sur son maestras en el arte de cazar insectos en el aire. Daban vueltas alrededor del agua, sin que sus agudos ojos perdieran ningún pequeño movimiento. Una abeja pasó volando por allí y, en una fracción de segundo, un halcón rosado descendió en picado y su pico curvo capturó a su presa de un mordisco preciso. Pero no lo tragó rápidamente. Golpea con fuerza a la abeja contra la rama de un árbol, quitándole el aguijón, y luego disfruta de su energético desayuno. La época de cría es también cuando estas aves están más ocupadas. Las parejas trabajarán juntas para cavar profundamente en el suelo blando, creando pequeños túneles de aproximadamente 1 a 2 metros de largo, donde se depositarán los huevos y se incubarán de forma segura. Los pájaros machos y hembras se turnan para incubar los huevos y proteger el nido de los depredadores que siempre están al acecho. Aunque son cazadores talentosos, los ibis rosados del sur no son dueños de los cielos. En las zonas salvajes de Tanzania hay un depredador mucho más temible, el águila pescadora africana, Haliaetus vocifer. En una rama alta cercana, un águila pescadora adulta vigila una bandada de pequeños pájaros que se encuentran más abajo. Unos fríos ojos dorados escanearon el espacio en busca de un objetivo. Cuando se pone el sol, la bandada de limoncillos del sur regresa a los acantilados de arcilla, donde sus pequeños nidos están a salvo después de un día peligroso.
Algunos de ellos no pudieron regresar, pero el resto continuaron sus vidas. Mañana surcarán de nuevo los cielos en busca de insectos que revolotean en el ventoso y soleado Serengeti.